Ok, los atributos morales de Dios. Vamos a ver 4, simplemente voy a tocar 3. Digo 2. Bueno, son 3, en uno son 2. Son santidad de Dios, equidad y justicia de Dios. Nos quedará, yo creo, con nuestro hermano Jerónimo por el tiempo. Nos enseñará la misericordia y bondad de Dios y lo principal, el amor de Dios, ¿verdad? Déjenme mostrarle algo muy importante de estos dos atributos naturales. Vimos los no morales con nuestro hermano Jerónimo, lo que viene siendo omnipresencia, y esto viene importante. Mira, la santidad de Dios. Vamos con lo principal, la santidad de Dios. Si fuera, ahí tenemos atributos morales, la santidad de Dios. Si fuera posible, hermanos, que hubiera diferencia de la importancia de los atributos de Dios, podríamos decir que esta parte, la santidad de Dios, es en primer lugar de todas, aún de los no morales. Estamos hablando de la omnipresencia, omnipotencia. Esta sería la primera, la santidad de Dios. Pero ¿por qué si están los morales? Porque recuerde que Dios tiene personalidad, es persona, y ya lo hemos visto, y eso es su primer presencia, su primer personalidad, que es santo. Tenemos un Dios santo, y es lo que vamos a ver. Leímos en el Salmo capítulo 2 todo el capítulo, pero quiero que vea, que alguien me lea el último versículo, que fue el versículo número 12, que lo lea en voz alta, por favor. Sí, del Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Y qué dice al último? Se inflama de pronto su ira. Pero bajito. Bienaventurados todos los que en él confían. Ok, bienaventurados todos los que en él confían. Mira, este es algo muy importante. ¿Qué tiene que ver con la santidad de Dios? Toda la semana me pregunté, bueno, si Dios es santo, y si Dios estuviera aquí en la tierra, cosa que nunca va a estar, ya estuvo Jesucristo, pero ¿qué ejemplo de ser santo nos pondría los domingos en la mañana? Ya dijeron la palabra correcta y yo no pregunté cuál fue. Sin miedo, díganlo. Llegar temprano ¿a dónde? A la iglesia. Ay, pero eso no es ser santo. Bueno, vamos a ver algo que a los judíos, al pueblo elegido por Dios, a la nación hoy en día grande, que para ellos es importante llegar temprano a la sinagoga. Ellos son los primeros que llegan a la sinagoga. Bueno, aunque el rabí ya está ahí, ¿verdad? Pero a ellos les interesa llegar temprano. ¿Por qué? Porque confían algunos en un Dios santo y otros ya están en rebeldía, ¿verdad? Prefieren los negocios, y algunos, pues, la mayoría de los judíos prefieren estar temprano en la sinagoga los domingos o los días que se reúnen. Para el cristiano es lo mismo, buscar la santidad de Dios, es llegar temprano a la iglesia. Sabemos que a veces es muy difícil para algunos hermanos o aún así la congregación, pero es importante poner en primer lugar a Dios en la santidad espiritual del creyente. ¿Por qué? Porque ese es uno de sus atributos morales, la santidad. Y eso que podemos creer o hemos pensado a través de todo esto, hermano, lo que hemos visto, de todo lo que hemos estudiado, que usted está conmigo, con el hermano Jerónimo, todo lo que hemos visto, que podemos llegar a creer que ahorita viendo este punto de la santidad de Dios, que fue dado especialmente para que dos, tanto como le damos ahí por favor otra, ay Dios, es lo grande, le dieran el primer lugar. ¿Quién cree que son? En esto. Y es por parte de Dios, que le dieran el primer lugar a Él. Número 1, el pueblo, su pueblo elegido. Y número 2, la iglesia. Son los únicos dos factores de la vida que son los que deben de darle el primer lugar a Dios. Es su pueblo, Israel, y la iglesia, que estamos hablando de todos los creyentes del mundo. Todos aquellos que conocen a Jesucristo como Salvador, le deben dar el primer lugar ¿a quién? A Dios. Y estamos hablando de la santidad de Dios.
Hace mucho escuché un hermano que decía, bueno, son falsas enseñanzas, pero la verdad es que si nosotros ponemos en primer lugar y sabemos que en el Antiguo Testamento Habacuc confirma y asegura en capítulo 2, versículo 20, que Jehová está en ¿dónde? En su santo templo. Ay, es que se contradice, entonces no está en todas partes. ¿De qué importancia le da el pueblo de Israel al templo? Yo me pregunto, si no se hubiera construido el tabernáculo, ¿dónde hubiera el pueblo alabado a Dios? Si más adelante dicen que dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Puedes estar en un parque haciendo un culto, ¿verdad? Y está Dios. Pero yo difiero mucho de eso, hermanos, porque hay mucha distracción en un parque. Tú estás enseñando la palabra de Dios y de repente por ahí se oye que están jugando y los hermanos pues con la Biblia así, pero la cara así, ¿verdad? Amén. Y se lo digo porque he estado en cultos en parques, hermano. Y es muy difícil que el pastor esté esmerándose acá en el parque. Pues bueno, quisiera ir al parque, pastor, pero no es mi hermano, bueno, déjame decirle que no. Si es el pecado, no el pecador, ¿verdad? Pero es muy difícil, hermano. Yo sé que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, Él está ahí en medio de ellos. Por la importancia de la iglesia, es que aquí nadie me interrumpe en las iglesias. Y una vez estudiando el tabernáculo, dije, bueno, pues la iglesia esté adaptada igual al tabernáculo en el templo antiguo. Está en la entrada. No tenemos la fuente donde se lava uno, pero ya sabes que uno debe de venir bañadito hoy en día, perfumado, porque es tiempo en la iglesia. Está el lugar santo, que es de la banca primera para atrás, es el lugar santo. Y el lugar santísimo, pues es donde se para. Que hoy en día todos podemos llegar hasta este momento. ¿Quién quiere venir al lugar santo, santísimo? ¿Alguien puede venir al lugar santísimo? Sí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decía que nadie, y debería estar purificado. El único que entraba una vez era ¿quién? El sacerdote. Somos sacerdotes. Eso es la importancia de la santidad de Dios. Mira, eso es muy importante. Quiero darle mucha información sobre eso, pero sé que tengo ahora sí vamos a ver muchos versículos sobre la palabra de Dios. Pero quiero mostrar lo que más prominente sobresale en lo que viene siendo las visiones que Dios dio a algunos de los hombres, que vamos a ver ahorita en las Escrituras, fue lo que viene siendo su santidad divina. Y uno de esos hombres es Isaac, Job y Moisés. Vamos a ver el primero, Isaac, me equivoqué, Isaías. Vamos a ver versículo. ¿Pero alguien ha leído el libro de Isaías? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Ah? 66. ¿Alguien lo ha leído todo el libro? Es un profeta, es Antiguo Testamento, pues ¿qué? Hay que leerlo. Quiero mostrarle algo, hermano, sobre Isaías. Bueno, no ahorita, pero si quiere entrarle al reto, pues Isaías menciona a Jehová como el santo unas 30 veces en todo el libro, así que hay que leerlo para buscar la palabra santo. Los 66 capítulos hay que leer para buscar la palabra santo 30 veces. Israel, ¿tú lo hiciste? Pues tuve que entrar. 30 veces la palabra santo. Y si lo va a leer el libro de Isaías, ahí subraya cada vez que vea la palabra santo, un color especial para que... Y recuerde ir a sus primeras páginas de la Biblia, ahí donde le dije ponga en un triangulito y póngale ahí. En el libro de Isaías, la palabra santo está subrayada con color fulano, y porque está aparecido 30 veces, Isaías lo dice. Job, lo que muestra Job en el capítulo 19 del mismo libro de Job, versículo 25 al 27, y que alguien nos ayude a leerlo. Voy a pedir la ayuda de muchos hermanos.
Job 19, 25 al 27. ¿Ya está? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ok, eso estamos hablando de las visiones de estos hombres. Ahora, Moisés en el Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 5, un pasaje muy famoso, de hecho salen estas películas. ¿Y de qué posición estamos hablando de Moisés en este capítulo? Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. Y me encanta esta porción porque, pues, viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza ardiendo. Y aquí estamos viendo que Moisés veía que allá en lo alto del monte estaba encendida o prendida un árbol, una zarza, y no se consumía. Podemos decir, Moisés fue de chismoso porque le llamó la atención. Pues la palabra chismoso no existe aquí. Dios utilizó este llamado para poner a su servicio a Moisés, utilizando la zarza ardiente. Y dijo Moisés, 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 y él respondió, heme aquí, ya llegando a la presencia de la zarza. Y el 5 dice, y dijo, ¿quién le dijo? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En donde quiera que está la presencia de Dios, es una presencia santa, es un lugar santo. La iglesia es un lugar santo. Nuestro hogar debe ser un lugar santo. ¿Por qué? Porque donde estamos nosotros como cristianos y habitamos, y recuerdo este pasaje donde Josué le dice al pueblo de Israel, ustedes pueden ir a adorar a los dioses que quieran. Una cosa sí les digo, que yo y mi casa serviremos a Jehová, el libro de Josué. Nuestro hogar debe ser santo. Y esas son las visiones que tuvieron estos hombres. La santidad de Dios es el mensaje de todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Para los profetas de Dios, Él fue absolutamente santo. Así que lo sentimos para los que son los fans del santo enmascarado de plata, no es el santo santo, simplemente es un nombre que se le da artístico. Pero para santo, nuestro Dios. Ok, vamos allá adelante, por favor. La visión de Moisés, ahí están los versículos que vimos, perdón, yo sé que no lo tenía, pues solo leí. Le damos ahí adelante, por favor. Número 1, declaración de qué? Declaración bíblica que presenta el hecho de la santidad de quién creen, de Dios. Le damos ahí otro. Rápidamente, algunos hermanos que nos ayuden con esos versículos. Primero Isaías, ahí como están, en ese orden, por favor. El que encuentre primero Isaías 57:15, póngase de pie y denle lectura, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Okay. ¿Cuántas veces dice la palabra santo aquí en ese versículo? ¿Alguien está ahí en Isaías? Si no, díganos. Giovanni, ¿nos puedes decir cuántas veces está la palabra santo en ese versículo? ¿De Isaías? Dos veces. Está 2 veces la palabra santo. En el puro versículo 15 del capítulo 58. Ya tienen 2 pistas para que subrayen ahí. Santidad y santo es lo mismo, Si encuentran la palabra santidad en Isaías, es lo mismo de santo. No tiene que ser realmente santo. Así que ya tiene 2 palabras, son 30, le quedan 28. Tiene tareas toda la semana.
Ok, continuamos. El siguiente versículo. Salmo 99, 9. Invocaban a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ok, una vez más, Jehová nuestro Dios es santo. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí, César? ¿1:13? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, otra vez al principio, por favor. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, yo me equivoqué recitando, perdón, mil disculpas. Vámonos a primera de Pedro 1:15, 16. Siempre aquí en la santidad, pero no está en la posición correcta que debería de tener. Primera de Pedro, ¿alguien se lo sabe de memoria? Bueno, el 15 no se lo dan de memoria, el 16 sí. Sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ya no se la conoció, así que eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 15, 1 al 16. Ahora, nuestro texto de memoria es 1 de Pedro 1, 16. Tengan todos ahí, vamos rápidamente a 1 de Pedro, que es el Nuevo Testamento, los penúltimos libros de la palabra de Dios. 1 de Pedro 5:16. Está fácil, sencillo, yo creo que algunos lo conocen. Primera de Pedro, perdón, 1:16. Dije 5:16. 1:16. Por Dios. ¿Listos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra vez. ¿Doy cita? Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Recuerda que este versículo Pedro recurrió hasta el libro de Levíticos para en el Nuevo Testamento poner este ejemplo que viene siendo Levíticos 11, capítulo 11, versículo 43 al 45. Eso es lo que viene al pueblo de Israel. El mismo Pedro dice adelante, pues escrito está allá en el Antiguo Testamento, ser santos, porque yo soy santo. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, y estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, te recuerda que la imagen y semejanza de Dios incluye la santidad, no nomás la imagen, sino del ser santo, al buscar a Dios. El hombre fue creado con una finalidad, ¿de cuál? De buscarle, ¿verdad? Y servirle a Dios, siempre estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros en la semana estuvimos en la presencia de Dios? Levanta la mano, hermano, todos, no tiene que dejar abajo, levanta. Somos hijos de Dios, estamos en la presencia de Dios siempre, porque Él vive en nosotros. Ahora, la función de esto es de que, si nosotros pensamos de que Dios nos deja porque andamos mal, miren, no se preocupe, Cristo vive aquí. Y si hacemos algo mal, se va a sentir mal. Pero estamos en la presencia de Cristo, de Dios. Eso es ser santos, somos apartados del pecado. Pero yo creo que a veces nosotros queremos mostrarle a Cristo que podemos pecar junto con Él. Pero Él no peca sino nosotros, porque Él es santo. Eso es lo que dice aquí Pedro, ser santos porque yo soy santo. Y no se está refiriendo a que Pedro es santo, sino el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento, en Levítico, que le dijo al pueblo de Israel, porque yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos. Es lo mismo para la iglesia. Esa es la santidad, la presencia de Dios. Le damos ahí, por favor. Eso es típico, ya lo vimos hace algunos domingos. 3 personas de la Trinidad entran en este caso. El primero es el Padre, Isaías 41:14. Es también el Hijo, Hechos 3:14. Y el Espíritu Santo también en Efesios 4:30. Uy, el tiempo se me va muy pronto, yo pensé que...
Ok, ese es un punto importante, ¿sí? Esos son los, si lo puede apuntar, de preferencia, apúntalo porque vamos deprisa con esto. Ok, en la siguiente manera, el siguiente punto, por favor, el siguiente blog. Significado bíblico de la santidad de Dios. Esto es a través de la palabra de Dios. Job, ahí le damos otro, por favor. Yo siempre me quiero adelantar. Son 2 versículos, por favor. Bueno, Levítico ya lo dijimos en el Nuevo Testamento. Pero un hermano busque Levítico 11, 43 al 45. Otro hermano ahorita lea Job 34, versículo 10. Job 34, 10. Antiguo Testamento nos va a mostrar lo que viene siendo el significado bíblico. Y esto se significa, hermanos, que Dios en absoluto es puro, limpio y libre de toda mancha. No hay arruga, no hay un puntito negro, no hay nada, es puro nuestro Dios. ¿Qué dice Job? Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y no imposible la iniquidad. Lejos esté de Dios, ¿qué? La impiedad, lo sucio, lo perverso, no hay pecado en él. ¿Qué dice Levíticos? ¿Qué no tiene? 11. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ok, este punto de los animales es otra historia, pero a lo que voy es que el mismo Dios les habló diciendo, no deben de tocar esos animales, no deben de comerlos, no deben de matar, no deben de hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios provee todas las necesidades de su pueblo. Se lo mostró a Abraham cuando le dijo, no vayas a Egipto, porque yo te voy a dar de comer. Y Abraham obedeció, se fue a Egipto. Bueno, más bien desobedeció la voz de Dios. Porque el hambre era tremenda, ¿verdad? La Biblia dice que era mucha la hambre. El hombre no puede dejar comer, hermanos, seamos sinceros, el hombre no puede dejar de comer. Esa sería como la muerte para el hombre, dejar de comer. Le damos ahí el otro bloque, por favor. Manifestación de la santidad de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 9, y después el versículo 26 del mismo Proverbios capítulo 15. Y otro hermano busque Isaías 59, 1 y 2. Y otro hermano Juan 3:16. La hermana Teresita nos dice que Juan 3:16 ya lo va a leer, así que lo cedemos a él. Proverbios 15. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Okay. Abominación es a Jehová, ¿qué? ¿El camino de quién? Del impío. ¿En qué debe de estar el hombre puro? ¿En cuál camino? ¿En el de santidad o en el de pecado? Israel, el de santidad, ¿verdad? Sí, en ese. En ese debemos de estar todos. La iglesia de Cristo debe de estar, todos los cristianos del mundo, en cualquier país donde hay cristianos, debemos de andar en santidad. El pueblo de Dios debe andar en santidad, aunque ellos piensan y creen que no ha venido el Mesías, pero ellos deben de estar siguiendo la santidad de Dios. Deben de buscarle. Todos los que conocemos a Dios debemos de buscar la santidad de Dios. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2? Que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su Dios a oír, pero las posibilidades han hecho división entre vosotros y vuestros pecados han hecho pecar de los que vosotros para no. ¿La qué dijo Esaú? ¿La qué? ¿La qué? ¿La santidad o santo? ¿La qué dijo? La mano. ¿No hay palabra santidad?
¿Hizo la mano? A ver otra vez de Saúl. Las diré. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha acabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, el capítulo 2 está hablando de la santidad de Dios. No lo subraya, no dice santo ni santidad, pero está hablando de lo que es la santidad de Dios. ¿Qué importancia le da esto? Bueno, pues vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que nuestra hermana Teresita nos lo va a decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ok, perfecto. Ya con eso nos dijo todo lo de Proverbios y todo lo de Isaías. ¿A Dios le importó ir a la cruz a morir? ¿No hay un niño por ahí que me preste? Vamos a hacer un experimento. ¿Está dormido? No. ¿Ya está dormido? No. ¿Me lo pueden prestar? No. ¿Me puede prestar a Eva? No. Puede desaparecer. Me voy a meter. Creo que puede desaparecer. A ver si no llora. Lo voy a partir. Evan, ¿verdad? Evan. Ok. ¿Cuántos meses tiene Evan? 6. ¿Ya camina solo? No. Se lo yo vi que salió corriendo y Giovanni atrás de ti. Ok, ¿recuerdan que hace 1000 años más atrás vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tomó esta posición primero, recién nacido, y luego fue creciendo por meses. Y ustedes, con estos versículos, pueden creer que la cruz, la cruz le importó a un niño que fuera con sus manitas, ahorita que está disfrutando la galleta, traspasar sus manitas, perdón, no las diré, clavos en las dos, poner una corona en su frente de espinas, poner en sus pies otro clavo, aparte para verificar que él murió, azotarlo su espalda, pero no era un niño, fue un hombre. Pero recuerden que cada uno de nosotros como personas entramos a este mundo en forma de bebé, y nuestro Salvador entró así. ¿Y quién iba a pensar que aquel niño que fue adorado por pastores, cuando llegaron los sabios, los magos, a visitarlos, a llevar los presentes, ya no está bien, pero igual que yo, hermano. Bueno, ya no lo presenté. Y luego, para verificar su muerte en el costado, enterrar la lanza, ¿usted cree que a la gente le importó eso, destruir a un hombre? Para nosotros no puede decir, pero fue un hombre ya grande, Israel. Pero este Salvador tuvo que nacer. ¿Quién iba a pensar en ese tiempo que ese niño iba a ser el Salvador de esta manera de la humanidad? Hasta que lo vieron sufrir en la cruz. Ese es buscar la santidad. A Dios no le importó llevar a su Hijo a la cruz. A Jesucristo no le importó ir a la cruz a ese momento. ¿Por qué? Porque no le interesó para nada. Él quería dar el rescate de su vida por los pecadores. Y eso es buscar la santidad, hermano. No tenemos que echar en saco roto nuestra parte de ser cristianos, de buscar la santidad de Dios. Por eso Pedro lo dice, ser santos, porque así está escrito, porque yo soy santo. Y esa es la santidad de Dios, buscarla, tenerla presente. Vamos a terminar con esto. Esa es una imagen de la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, así que escuché a los críticos, vi la película y sabe que los críticos son muy criticones, ¿verdad? Dijeron que se quedó corto, que le faltó más impresión del golpe de Cristo. La palabra dice que en algunos no lo reconocían, nomás los que sabían, los discípulos, que era él. Pero tanta agresividad ya en una película, se da un ejemplo, ¿no? A este hombre no le importó.
Él fue santo hasta la muerte. El mismo la palabra de Dios es hasta muerte de cruz. Una burla para la persona que está ahí. Póngase de pie, terminamos, por favor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu gran amor que tienes para con nosotros. Ayúdanos a crecer, Padre, en este conocimiento. Estamos aprendiendo los fundamentos bíblicos, tu presencia como Dios, lo que tú eres como Dios, tanto moral como no moral, Dios, como santidad. Ayúdanos a crecer y ser santos cada día, Padre, que tú nos permitas tener vida. Debemos de dar ejemplo, Dios, por tu presencia en nosotros, porque somos ejemplo en este mundo, Dios, para dar a conocer el Evangelio. Padre, todavía nos queda por mostrar más palabras de moral, Dios, por tu equidad y justicia, por tu amor, por tu misericordia y bondad, todo lo que tenemos de aprender de ti, lo que tú eres y cada atributo que corresponde a esta palabra, Señor, y tu significado hacia con nosotros. Tú eres grande y misericordioso por el hombre, lo has hecho con nosotros. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.